Jocelyn Pérez. Ok, ¿sabes qué es la conciencia de clase? ¿No? Bueno, pues la conciencia de clase es la comprensión que una persona tiene de su posición social, de la existencia de clases en la sociedad y de los intereses comunes que comparten otras personas de su misma clase. Okay. Básicamente que estás consciente de la posición social en la que estás, ¿no? Okay. Ok. ¿Cómo crees que podemos contribuir a formar el tener conciencia de clase? Pues siendo respetuosos, teniendo un poquito más de conciencia en pensar por los demás y actuar de manera respetuosa para que no podamos ofender o decir algo que no queramos decir. ¿Cómo contribuirías o ayudarías a esto? Pues creo que una de las razones que podría contribuir sería, pues tal vez ser respetuosos, esa es una, y la otra fomentar grupos donde todos ¿qué? ¿Estás hablando? A ver, ¿cómo considerarías que la conciencia de clases afecta a la sociedad? Pues afecta mucho cuando las personas no están satisfechas en el tipo de clase en el que están. Entonces, puede afectar su autoestima, puede afectar su trabajo, puede afectar diversas funciones en las que ellos se puedan desenvolver. ¿Consideras que la reputación de una persona está asociada a su clase social? ¿Y por qué? Reputación de una sola persona. Considero que sí, porque hay gente que sí trata de estudiar un poco más o de prepararse un poco más para tener un mejor nivel social. Y ya por último, si pudieras cambiar las clases sociales, ¿cómo lo harías? Teniendo más programas de educación y teniendo más programas donde la inclusión sea de manera equitativa, de manera respetuosa y de manera que se integre no solo lo económico, no solo lo físico, no solo, sino tener un valor más como persona y como ser humano. Ok, muchas gracias. De nada. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo César. ¿En qué escuela vas? En Campo Verde. Ok, ¿sabes qué es la conciencia de clase? No sé. Bueno, pues la conciencia de clase es la comprensión que una persona tiene sobre su posición social, de la existencia de clases en la sociedad y de los intereses comunes que comparten otras personas de su misma clase. O sea, básicamente saber que estás en una clase social, ¿no? Pertenecer a una. A ver. Clasista. ¿Cómo crees que podemos contribuir a formar el tener conciencia de clase? Pues no siendo clasistas y considerando a la gente que es lo que tiene. ¿Cómo contribuirías o ayudarías a esto? No sé. Así como más como hablar del tema, ¿no? Que más gente sepa esto. Apoyando a ¿no? gente. ¿Cómo considerarías que la conciencia de clase afecta a la sociedad? Pues afecta porque pueden llegar a ser hasta bullying por eso. Sí, la verdad. ¿Consideras que la reputación de una persona está asociada a su clase social? ¿Y por qué? No, yo no la considero. Yo siento que una persona no tiene nada que ver con la clase social que es. Ok. Y ya por último, si pudieras cambiar las clases sociales, ¿cómo lo harías? Pues lo haría ayudando a la gente, ayudándolo con palabras y con recursos que no tienen. Ok, muchas gracias. Nada. ¿Cómo te llamas? José Eduardo, ¿En qué escuela vas? en la prepa Nahua. Ok. ¿Sabes qué es la conciencia de clase? No, Bueno, pues la conciencia de clase se refiere a la comprensión y la percepción que tienen los individuos y personas de su posición, estructura social, ¿no? O sea, de las... ok, sí, está bien, entiendo. ¿Cómo crees que podemos contribuir a formar el tener conciencia de clase? Pues yendo a la escuela y haciendo tareas y poniendo atención. Gracias. ¿Cómo contribuirías o ayudarías a la conciencia de clase? Pues
apoyando a mis compañeros y difundiendo el tema. ¿Tienes amigos con esta conciencia de clase? Sí, a ti. Gracias. ¿Cómo considerarías que la conciencia de clase afecta a la sociedad? Pues que afecta su forma de pensar y su forma de actuar. ¿Consideras que en la reputación de una persona está asociada con su clase social? Sí, ¿Por qué? porque entre más clase social tengas, más reputación vas a tener porque eres más famoso. Ok. Y por último, si pudieras cambiar las clases sociales, ¿cómo lo harías? Que todos fueran millonarios. Ok, gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Noemi, ¿Cuántos años tienes? 36. ¿Sabes qué es la conciencia de clase? Vagamente, sí, conocer más o menos a qué clase perteneces. ¿Cómo crees que podemos contribuir a formar el tener conciencia de clase? Pues precisamente que se difunda información al respecto y pues tú ya, conforme a esas características, puedas decirte a ti mismo, bueno, yo pertenecería a tal clase. ¿Cómo contribuiría o ayudaría la conciencia de clase? ¿Cómo contribuiría la conciencia de clase? Pues quizá al reconocer por las características, es lo que más o menos asocio con tu pregunta, al ver las características de cada clase, pues quizá tú puedas hacer algunas actividades pues para ascender de clase, entendiendo más o menos que te refieras a como el nivel de clase social. No sé si a eso se refiere conciencia de clase. ¿Cómo consideras que la conciencia de clase afecta a la sociedad? ¿Cómo afecta a la sociedad? Pues yo he escuchado, fíjate, en muchas pláticas esta parte de sentirse un tanto excluidos a veces por saber precisamente a qué clase social pertenecen, en vez de que por otro lado ponernos a hacer algo al respecto, pues, o sea, tú por ti mismo para ascender de nivel pues, social. ¿Consideras que la reputación de una persona está asociada a su clase social? Opino que sí, precisamente por estas pláticas que te comento que he escuchado, sí se forma a nivel cultural social como una especie de perfil dependiendo de la clase social a la que se pertenezca. Si pudieras cambiar las clases sociales, ¿qué cambiarías? Pues se dice incluso que ya nada más van a existir dos, ¿verdad? Más que nada a nivel social, pues que no hubiera una diferencia tan marcada. Gracias. Un gusto. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, buenas noches, mi nombre es Angie. ¿Cuántos años tienes? Tengo 15. ¿Sabes qué es la conciencia de clase? No. La conciencia de clase es saber y estar consciente de que eres clase media, o sea, de las clases sociales, y pues compartir también con tus clases las cosas que han experimentado ellos. ¿Cómo crees que podemos contribuir a formar el tener conciencia de clase? Creo que podríamos contribuir a como tener más conciencia de qué tipo de clases somos o así, o qué tipos de clases hay para poder ayudar a los que están más abajo. ¿Cómo contribuiría o ayudaría a tener conciencia de clase? Justamente eso, como para ayudar a los que están más abajo. ¿Cómo consideras que la conciencia de clases afecta a la sociedad? Pues creo que depende de cada persona, pero puede llegar a afectar, pues, porque puede haber discriminación o ese tipo de cosas. ¿Consideras que la reputación de una persona está asociada a su clase social? Tristemente, por la sociedad en la que vivimos, sí. ¿Por qué? Porque muchas personas te ven por lo que tienes, por lo material, cómo te vistes y ese tipo de cosas. Si pudieras cambiar las clases sociales, ¿qué cambiarías? Cambiaría, creo que es algo que no se puede cambiar tristemente porque es algo que llevamos desde años y siglos, pero creo que si pudiera cambiarse, que todos fuéramos iguales.
Gracias. ¿Edad? 30 años. ¿Sabes qué es la conciencia de clase? Bueno, con respecto a las preguntas más o menos que me vas a hacer, tengo entendido que la conciencia de clase es como el lugar que nos corresponde a las personas dentro de una sociedad. Es correcto, es la comprensión que una persona tiene de su posición social. Ahora, ¿cómo crees que podemos contribuir a formar al tener conciencia de clase? Ok, creo que necesitamos la sociedad tener en cuenta, primero, qué es la conciencia de clase, el segundo, ser más empáticos con el tema de las clases sociales y pues cada uno ir comunicando a los demás qué es esta conciencia, es saber realmente la posición en la que estamos, porque cada uno de nosotros podemos contribuir. ¿Cómo contribuiría o ayudaría a la conciencia de clase? Ok, una vez que todos sepamos nuestra posición y sepamos cómo se estructura el tema de las clases sociales aquí en México, podemos ser una sociedad organizada en el cual pues, podamos pedir sueldos más justos, podemos acortar esa brecha de desigualdad que existe en México. Somos uno de los países con mayor brecha social. Los ricos, muy ricos de México representan muy poco porcentaje de la población y tienen mucho a la gran mayoría del dinero. ¿Cómo considerarías que la conciencia de clase afecta a la sociedad? ¿Cómo afecta el desconocimiento de esto? Pues nos impide poder crecer, ¿no? Es decir, si tú estás en una clase social baja y desconozco qué mecanismos existen o no hago nada por salir de esa clase social o el gobierno no le exijo al gobierno, pues siempre voy a estar en esa clase social. Entonces el desconocimiento, esa falta de información que nos deja en el rezago. ¿Consideras que la reputación de una persona está asociada a su clase social? Yo considero que tenemos esa idea errónea donde decimos que los ricos son corruptos y el pobre es flojo, ¿no? Tenemos esa, digamos, reputación, sin embargo es algo coloquial que nosotros lo hacemos, porque no todos los ricos son corruptos ni todos los flojos, todos los pobres son flojos, ¿no? Es una idealización que nosotros hacemos por desconocimiento de esta parte de la clase social. Y por último, si pudieras cambiar las clases sociales, ¿cómo lo harías? Yo digo que las clases sociales no se deben de eliminar, deben de existir esas clases sociales. Yo reduciría el rezago, esa brecha que existe entre una clase social baja y una clase social alta, porque al final estamos en un mecanismo, un país capitalista en el cual somos aspiracionistas, ¿no? Entonces, ¿qué cambiaría yo? El tema exigir al gobierno, el tema de gobernanza, una mejor educación para todos, donde la educación sea igual, que nos enseñen herramientas para crecer, para ser empresarios, cuando vea el tema de políticas públicas, y el otro importante, la mentalidad de cada uno de nosotros, esa conciencia cultural que tenemos de ese cambio de chip. Yo sí diría que es importante para poder cambiar esta parte de la conciencia social. Gracias. De nada. Tania Fonseca, ¿Edad? 29 años. ¿Sabes qué es la conciencia de clase? Bueno, para mí es reconocer que todos formamos parte de una sociedad, pero también darnos cuenta de las diferencias que tiene la sociedad, dependiendo su forma de vida, su trabajo, sus oportunidades. Es correcto, la comprensión de clase es la percepción que tiene la persona de su posición social. Ahora, ¿cómo crees que podemos contribuir a formar al tener conciencia de clase? Pues contribuimos a la conciencia de clase al nacer, ya que formamos parte de una sociedad y por el entorno y las oportunidades que tenemos. ¿Cómo contribuiría o ayudaría a la conciencia de clase?
Podemos ayudar siendo más empáticos con las personas, reconociendo su historia de vida. Por ejemplo, yo como maestra, pues educar en la equidad y en la igualdad, ofreciéndole a todos mis estudiantes las mismas oportunidades de aprendizaje. ¿Cómo considerarías que la conciencia de clase afecta a la sociedad? Afecta desde el momento que hay un desprecio o una discriminación por su trabajo, por sus oportunidades de vida, ya que esto generan divisiones en la sociedad. ¿Consideras que la reputación de una persona está asociada a su clase social? Yo no considero que esté ligada a la clase social, sin embargo hay gente que juzga por el hecho de lo que tiene y no por lo que aporta a la sociedad. Y por último, si pudieras cambiar las clases sociales, ¿cómo lo harías? Pues yo buscaría brindarle las mismas oportunidades a todos para una mejor calidad de vida, y crear una sociedad con una conciencia más humana. Gracias. De nada. Miguel Ángel Navarrete García, 63 años. ¿Y sabe qué es la conciencia de clase? Creo que sí. Ya que sabe, ¿cómo cree que podamos contribuir a formar una? Yo pienso que es muy importante la educación de cada persona. En educación me refiero al tema de investigación y saber diferenciar lo que son las clases sociales. ¿Cómo creen que eso contribuiría a la sociedad? Yo pienso que sería muy benéfico que la gente supiera y aprendiera a exigir a sus gobiernos y situarse a ellos mismos en qué punto de la clase social y de la sociedad se encuentran. ¿Cómo considera que la conciencia de clases sociales afecta a la sociedad? Es que desafortunadamente discriminamos mucho porque somos muy racistas. ¿A qué me refiero? A que desafortunadamente nos fijamos en qué traes puesto, cuánto ganas, cuánto dinero tienes. Entonces eso es muy perjudicial para el sistema socioeconómico de un país. ¿Considera que la reputación de una persona está asociada a su clase social? Sí, porque la gente te ve según bueno, es un poquito la pregunta anterior. Sí, porque depende mucho de la cuestión económica en la que vivimos. Si pudieran cambiar algo de las clases sociales, ¿qué es lo que cambiaría? El paradigma, la forma de pensar, la apertura, la tolerancia, la educación política, la educación social de cada una de las personas y hacerle entender a las personas que no dependes económicamente, socialmente, de lo que traes o de lo que ganas, sino de lo que puedes tú atribuir como persona, como ente único, como persona a tu sociedad, y que las clases sociales de bajo extracto como las de muy alto nivel, todas forman parte del mismo núcleo. Entonces es muy importante que todos estemos ubicados y que todos podemos marchar y estar unificados para hacer marchar una sociedad en general, una sociedad económica, social, política. Muchas gracias. De nada, señorita, muchas gracias. Hola, ¿cuál es su nombre? Iván García Anguiano. ¿Cuántos años tiene? 44. ¿Y sabe qué es la conciencia de clase? Sí, pero me gustaría que me explicaras un poco. Bueno, pues la conciencia de clase es la comprensión que tienen las personas sobre la posición que ocupan dentro de una estructura social o económica. Significa darse cuenta de los intereses comunes que comparten con los otros del mismo grupo social. Okay.
Y ahora, ¿cómo cree que podamos contribuir a formar una conciencia de clase? Bueno, yo creo que podríamos contribuir de manera en que se promueva y se explique que pues que hay diferentes segmentos de tipo de conciencia de clase, ¿no? Creo que de esa manera posiblemente a lo mejor la gente podría entender y saber a lo mejor diferenciar. ¿Y cómo cree que contribuiría o ayudaría a la sociedad? Bueno, yo creo que ayudaría en el sentido en que a lo mejor el explicarle a las personas, el saber en qué estatus se encuentran, si les explicamos, yo creo que a lo mejor podrían tomar una especie de esfuerzo o de ayudar a promover a lo mejor la capacitación en lo que hacen, en lo que pueden aportar a la sociedad, para a lo mejor de esa manera ayudar a que puedan acceder a lo mejor a un nivel de mejor vida, ¿no? ¿Y cómo considera que la conciencia de clases afecta a la sociedad? Afecta a la sociedad porque desgraciadamente lo tachan a uno de la manera que te percibe, ¿no? Quiero decir, a lo mejor cómo te vistes, cómo hablas, cómo te expresas. Entonces ahí yo creo que pues estamos mal en que a lo mejor se tacha a la gente de que tenga alguna clase social, ¿no? A ver, mamá, le voy a pausar ahí. Emiliano, por favor. ¿Considera que la reputación de una persona está asociada a su clase social? No, estoy en desacuerdo. Yo creo que la clase social nada tiene que ver con la reputación de un ser humano. Puede haber gente con una clase social muy alta que tiene una pésima reputación y puede haber gente de clase baja, por así decirlo, que tiene una excelente reputación. Entonces yo creo que eso no es como un referente para tachar a alguien en ese sentido. Y si pudiera cambiar algo de las clases sociales, ¿qué es lo que cambiaría? Cambiaría en que no se etiquete la gente, por qué tener, cuánto tiene, cómo se viste, que se vean otros valores, como ser buenas personas, con buenos sentimientos, gente que aporte a la sociedad, pero eso de las clases sociales, pues no creo que sea bueno en ese sentido. Muchas gracias. Gracias.